cambiante e inestable, necesitamos dirección y seguridad. Dios, que es inmutable, nos ofrece a través de las Sagradas Escrituras lo que necesitamos para vivir con paz y firmeza. La Iglesia Templo Calvario del 1111 de la Avenida Prignes en Wayne, Nueva Jersey, presenta su programa Palabra de Vida. Exponiendo principios bíblicos que le ayudarán a caminar en victoria. Consideremos, por lo tanto, la palabra de vida de Dios para nuestras vidas. Y ahora con ustedes el reverendo Guido Encalada. Dios te bendiga ampliamente y formidablemente. Paz y gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por reportar la sintonía a través de esta radiofrecuencia. Estás en el programa Palabra de Vida, de quien te habla tu hermano Luis Leines. Nuestro reverendo el pastor Guido Encalada le envía muchas, amplias y grandes bendiciones a usted, damita y caballero, y la familia entera en toda la área triestatal. Y le espera Dios mediante en una próxima sección. Antes de dar inicio con este mensaje, quiero dar inicio con una oración pidiendo al Padre Celestial nos dé la sabiduría y nos dé su fortaleza para llevar este mensaje y abra las puertas de cada corazón en cada oyente. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por nuevamente darnos un día más de vida. Te doy gracias, Padre, por tus gloriosas maravillas. Te pedimos en este momento que traigas un mensaje, que hables tú a aquellos corazones, Señor, que tú redarguyas, que tú hables infinitamente con todo tu amor y toda tu bondad. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Estimado amigo oyente, alguien como un ateo o un escéptico puede hacer tal pregunta: ¿quién es este hombre que marcha a través de la historia? ¿Quién lo puede explicar? Nunca ha habido alguien como él. Y aún así, 2000 años después, millones de personas en cada continente le hacen reverencia y le adoran. ¿Por qué? ¿Cómo esto es posible? Sin duda, Cristo es el hombre más famoso que haya caminado sobre la faz de la tierra. El debate comienza cuando se analiza el tema de la identidad completa de Jesús. La mayoría de religiones principales enseñan que Jesús fue un profeta, o un buen maestro, o un hombre de moral o devoto. El asunto es que la Biblia nos dice que Jesús fue infinitamente más que un profeta, más que un buen maestro y más que un hombre de moral o devoto. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra de vida es Cristo Jesús, la suprema revelación de Dios. Antes de continuar, deseo resumir algo de lo que hemos visto. ¿Quién es Cristo Jesús? Le invito a compartir el Nuevo Testamento en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Quiero que veamos varias cosas acerca del Señor Jesús y que son evidentes en este pasaje de las Escrituras, porque si usted realmente quiere saber quién es Cristo Jesús, la única forma de saberlo es descubriéndolo en las páginas de la Biblia. Y tengo 7 puntos importantes. En primer lugar, Jesús es el sobrenatural Hijo de Dios. Le invito a compartir nuevamente Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice la Biblia: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta frase, hecho semejante a los hombres, habla de su nacimiento, pero él no fue concebido como cualquier otro bebé. Él nació de una virgen.
El profeta Isaías en el Antiguo Testamento profetizó cientos de años atrás, antes de que naciera Jesús. Isaías declaró, y le invito a compartir el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto habla de la encarnación. Para algunos es difícil creer que una virgen pueda concebir. Bueno, permítame decirle que la primera persona en dudarlo fue la misma María. Veamos qué nos dice aquí en Lucas capítulo 1, versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora ponga atención a lo que le contestó el ángel. Lucas capítulo 1, versículo 35, y vamos a leer el 37. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y el 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Si usted tiene dificultades entendiendo el nacimiento virginal, en realidad usted tiene dificultades con la omnipotencia de Dios. Piénselo, para Dios nada es imposible. Jesús fue el Hijo sobrenatural de Dios, nacido de una virgen. Él no pudo haber sido el hijo de Adán, porque en Adán todos mueren. Si Jesús hubiera sido el hijo de Adán, hubiera tenido la naturaleza pecaminosa de Adán. Si usted duda del nacimiento virginal, usted tiene que enfrentar enormes problemas con el carácter de la palabra de Dios. Si usted rechaza el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, usted no tiene ninguna esperanza del cielo. Déjeme explicarle más a fondo el nacimiento de Cristo Jesús. Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pasaje dice, el pecado entró. Nos está diciendo que un virus que la Biblia llama el pecado infectó nuestra humanidad. Y siguiendo dice, pasó a todos los hombres. Nos está diciendo que se transmitió a todos. Desde que nacimos estamos infectados desde Adán hasta nuestros días. El hombre es el portador de este virus llamado pecado. Ahora, para que usted me entienda, le hablaré genéticamente. El cromosoma Y, que determina el género masculino, está infectado. Si José hubiera tenido relaciones con María, el cromosoma de José Y, que está infectado de pecado, el bebé varón también sería infectado del pecado. Ahora, ¿por qué es importante el cromosoma del hombre? Es importante para que nazca hombre. Necesita el cromosoma Y. El Hijo de Dios hubiera nacido como tú y como yo, infectado por el pecado. Y era imposible que un hombre como tú y como yo muriera en la cruz, porque tendría que pagar primero por sus pecados y luego después por otros pecados. Y el que murió en la cruz tenía que ser el mismo Dios hombre. Ese era el sacrificio que tenía que ser. Tenía que ser puro, santificado, sin mancha y sin pecado. La Biblia nos dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este verso nos dice que tuvo que ser Jesús como un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ahora, Él fue el sacrificio. En Hebreos capítulo 9, versículo 28, la Biblia nos dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Tuvo que Jesús ser el sacrificio para poder redimirnos de nuestro ADN y de la forma en la que nosotros nacimos. Nacimos completamente infectados por un virus que la Biblia llama el pecado. Entonces era pues necesario que Dios, el Espíritu Santo, pusiera el cromosoma Y en el óvulo de María. Dios tenía que hacer la fertilización sin que José no tuviera nada que ver. Porque si José hubiera tenido relación con María, hubiera nacido con pecado.
Y ahora que tenemos ya los principios de la genética, entendemos por qué Cristo tenía que nacer de una virgen. Ese era el plan de Dios. El Hijo de Dios tenía que ser puro, sin pecado, para enfrentar en carne o hombre y quitarle las llaves de la muerte al príncipe que gobernaba el mundo, el diablo. Ya que era la única forma para salvar al hombre de la muerte, Dios tuvo que manifestarse en hombre humano. Jesús venció a través de su muerte. La cruz fue la sabiduría y el poder de Dios para quitarle el poder al diablo. La Biblia nos dice en Juan capítulo 12, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y Jesús también le quitó las llaves de la muerte. Mire lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y en segundo lugar, Jesús es el Hijo de Dios sin pecado. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por favor, apunte esta palabra, obediente. Jesús dice, yo siempre hago las cosas que agradan a mi Padre. Y Dios, el Padre, dice de su Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amigo, permítame hacerle una pregunta. ¿Usted siempre complace al Padre? Por supuesto que no, ninguno lo podemos hacer, pero Jesús siempre complació a su Padre. La Biblia nos dice que Jesús era sin pecado. Satanás le tentó, pero el diablo jamás ha ganado una batalla sobre el Señor Jesucristo. Jesús miró a aquellos que lo acusaban y les preguntó, ¿quién de ustedes puede acusarme de pecado? Juan capítulo 8, versículo 46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? En una versión más entendible, en la versión Dios habla hoy, dice, ¿quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Escuche, yo no le haría esa pregunta ni a mis amigos, mucho menos a mis enemigos. Pero Jesús, el sobrenatural Hijo de Dios, es el Hijo de Dios sin pecado. Y en tercer lugar, Jesús es el soberano Hijo de Dios. Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino que es también Dios, Dios en carne. La razón por la cual fue rechazado por los judíos de su tiempo fue porque él decía ser Hijo de Dios, y eso no encajaba con la teología de ellos. El Jesús, el yo soy del Nuevo Testamento, es el mismo yo soy del Antiguo Testamento. Le invito a compartir el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 16. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para que siempre con él se me recordará por todos los siglos. Dios dijo, yo soy en el Antiguo Testamento cuando Moisés iba a liberar a los israelitas. Ahora veamos cómo Dios se manifiesta en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 8, versículo 54 en adelante. El que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Siguiendo con el pasaje dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahora, ¿por qué los judíos querían echarle piedras? Entonces los judíos no podían entender que Jesucristo les dijo que era Dios en hombre, porque ellos habían sido enseñados de que había un solo Dios.
En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, el Antiguo Testamento dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces nos damos cuenta que los hombres en el Antiguo Testamento, cuando Cristo vino, se creían con un intelecto absolutamente grande en saber las Escrituras y que podían dominar todos los conceptos filosóficos que existieran. Y lo mismo pasa con algunos de nosotros también. Verá, muchos rabinos judíos no creen en Cristo porque dicen que los cristianos somos politeístas, porque adoramos a tres dioses, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sin embargo, no sería bueno criticarlos por ignorancia o porque su corazón está lejos de entenderlo, porque los pensamientos de Dios trascienden nuestros pensamientos, y no son tres dioses, es un solo Dios en tres manifestaciones. Dios está hablando que estaba trabajando en el universo a través de tres manifestaciones. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Permítame explicarle físicamente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son la misma esencia. Es exactamente como un huevo. Un huevo es la cáscara, un huevo es la clara y un huevo es la yema. El huevo es las tres cosas, pero las tres cosas son un huevo. Ahora déjeme darle un ejemplo con la fórmula del agua. H2O. 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Cuando el agua es líquida, es H2O. Cuando el agua se convierte en hielo, es H2O. Y cuando el agua se hace vapor, es H2O. Bueno, aquí tenemos una fórmula química, H2O, manifestada en tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Pero en los tres estados es la misma esencia, mantienen la misma composición química. En 1 de Juan capítulo 5, 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Leamos también en Juan 1:1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y la pregunta es: ¿quién es el Verbo? Siguiendo con el pasaje dice: este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Estimado amigo oyente, Cristo Jesús es el Verbo, Jesús es Dios. Y en cuarto lugar, Jesús es el sacrificado Hijo de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de Jesús no fue incidental ni accidental. Tampoco murió como una víctima o como un mártir. Él murió obedeciendo a su Padre a fin de que usted y yo podamos ser salvados de la muerte eterna. Esto estuvo en el corazón y la mente de Dios antes que este planeta estuviera suspendido en el espacio. Él tuvo que ser el sobrenatural Hijo de Dios, nacido de una virgen, para ser el Hijo de Dios sin pecado. Pero como el Hijo de Dios sin pecado, fue el soberano Hijo de Dios para hacer lo que hizo a fin de ser el sacrificio para redimir al hombre de la perdición. La sangre que derramó en la cruz fue la sangre de Dios. ¿Por qué Jesús es Dios hombre? Veamos lo que nos dice Pablo aquí en Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Me gustaría que subraye en la segunda parte de este versículo: para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, o sea, Dios ganó por su propia sangre. Jesús es el Hijo sobrenatural de Dios, siendo el Hijo sobrenatural de Dios, es el Hijo de Dios sin pecado, y es el soberano Hijo de Dios, por lo tanto, Él es el sacrificado Hijo de Dios. Y en quinto lugar, el Señor Jesucristo es el Hijo sobreviviente de Dios, el Hijo sobreviviente de Dios. Los romanos lo pusieron en la cruz, lo clavaron en ella y dijeron: está terminado. Pero Él no estaba terminado. Desde la cruz Jesús dijo: consumado es. O sea, el plan de salvación ha sido terminado y Jesús pagó la deuda por el pecado.
Juan 19:30 nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. El sepulcro no lo pudo detener. Él es el Señor de la vida y el Señor de la muerte. Jesús, refiriéndose a su vida, dijo, Juan capítulo 10, versículo 17 en adelante, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús es el primero nacido de la muerte, y si usted dice, no hubo otras personas levantadas de la muerte como hemos leído según los milagros de Jesús cuando estuvo en la tierra. Bien, en un sentido real fueron resucitadas, murieron físicamente y fueron traídas de nuevo a la vida. Pero tan pronto como fueron traídas de nuevo a la vida, empezaron a morir otra vez. Jesús resucitado vive para interceder por nosotros. Hebreos capítulo 7, versículo 25 nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Un filósofo cristiano de nombre C.S. Lewis dice que Jesús abrió una puerta que había estado sellada desde la muerte del primer hombre. Él enfrentó, él combatió y derrotó al rey de la muerte, y todo es diferente porque él así lo hizo. ¿Quién es Jesús? Es el sobreviviente Hijo de Dios. Escuche con atención, estimado oyente. Mire estos líderes religiosos. Confucio murió y sigue muerto. Buda murió y sigue muerto. Mahoma murió y sigue muerto. Pero escuche con atención. Jesús murió y está vivo y vive por los siglos de los siglos, porque resucitó. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es el sobreviviente Hijo de Dios, mostró ser el Hijo de Dios con poder, por su resurrección de entre los muertos. Y en sexto lugar, Jesús es el Hijo de Dios que pronto viene. Filipenses 2, versículo 9 en adelante. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él es el Hijo de Dios que pronto viene, y cuando venga, toda rodilla se doblará. Satanás doblará sus rodillas y confesará que Jesús es el Señor. Los líderes mundiales doblarán sus rodillas y confesarán que Jesús es el Señor. Las famosas estrellas de la fama doblarán sus rodillas y confesarán que Jesús es el Señor. Y todos los habitantes del planeta Tierra y todos los que han vivido y vivirán, un día doblarán sus rodillas y confesarán que Jesús es el Señor. Él viene otra vez y viene en forma literal. Algunos perdieron su primera venida porque no creyeron en las profecías de las Escrituras, de que era de venir un Mesías y Salvador, y se cumplió las profecías con el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Él habitó en este planeta malvado para traer la salvación y el amor de Dios para el hombre que está perdido y sin dirección. Jesús vendrá otra vez, estimado oyente, a esta tierra en forma literal, visible y corporalmente. Y Hechos capítulo 1, versículo 10 en adelante dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entró tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Literalmente este mismo Jesús vendrá otra vez. Esos pies que dejaron el monte de los olivos volverán a posarse en el monte de los olivos. Esos pequeños pies que descansaron en las pajas de un pesebre en Belén. Esos pies descalzos que caminaron entre la viruta y el aserrín en la carpintería de José. Esos pies con sandalias que recorrieron los polvorientos caminos de Galilea. Esos pies milagrosos que caminaron sobre el agua. Esos pies que fueron clavados a una cruz. Esos pies glorificados que ascendieron del monte de los olivos son los mismos pies que Jesús
que vendrá otra vez, y cuando haga eso, los pies de Jesús aplastarán la cabeza de la serpiente y Satanás, que estará en el polvo debajo de sus pies. La Biblia dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y estimado oyente, mi deseo es inclinarme a sus pies. Y finalmente, el séptimo lugar: Jesús es el Salvador de la humanidad. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Incluso la Virgen María reconoció a Cristo como su Dios y como su Salvador. También en la cruz Cristo murió por los pecados de María, porque María nació con pecado, como todos los demás. El único que ha nacido sin pecado ha sido Jesucristo, pero María tuvo que purificarse porque también era pecadora igual que nosotros, y fue un vaso de gracia escogido por Dios. Pero ella reconoce a Cristo como su Salvador. Mire lo que dice en Lucas capítulo 1, versículo 46 y 47. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María reconoce a Jesús como Dios y como Salvador. Cristo en la cruz murió por los pecados de María y los nuestros. Y el evangelista Lucas nos da la respuesta. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús es el único camino al cielo, estimado oyente, porque aparte de Jesús no hay ninguna esperanza de salvación. Quiero darle 7 declaraciones que Jesús usó la frase yo soy. Él combina el yo soy con tremendas metáforas en las cuales expresa su relación salvadora hacia el mundo. Y estas se encuentran en el Nuevo Testamento en San Juan. Ellas son: yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la puerta de las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 7. Yo soy el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 1. Jesús no es solamente otro Salvador, Él es el único Salvador, estimado oyente, y la Biblia dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted necesita a Jesús, Él es el Hijo de Dios que salva. Jesús es lo que el mundo necesita hoy más que nunca, y usted puede agradecer a Dios por tan precioso regalo. Imagínese, ¿qué significaría si no hubiera Navidad? Si Jesús no hubiera nacido, cada celebración de su cumpleaños terrenal solo significaría que usted está cada año más cerca de la muerte, o más cerca del sepulcro, o más cerca de la eternidad sin Cristo. Pero debido a que Jesús nació, cada cumpleaños suyo significa que cada año está cerca, más cerca del cielo, más cerca de ver su querido rostro, sabiendo que Él es su Salvador y su Señor. Jesús fue hecho para redimirnos. Él fue puesto en la cruz, y sobre esa cruz tocó el dedo de Dios con una mano, y con la otra le tomó a usted de la mano, y en ese momento sobre la cruz reconcilió a Dios y al hombre para redimirnos. En lo personal, estimado oyente, le diré que Jesús es mi Salvador, mi Padre, mi amigo y mi Dios. Jesús es el Hijo de Dios que abandonó el cielo, vino a esta tierra en divina encarnación, sufrió, sangró y murió, divino sacrificio. Pero salió de la tumba vivo, glorioso y triunfante, divina victoria. Él es el Salvador resucitado. Y Él es quien me motiva a decirle a usted, estimado oyente, que Él le ama y quiere salvarle, y que le salvará ahora mismo si usted le entrega su corazón. Si usted aún no es salvo, permítame guiarle en una oración. Repita conmigo esta oración, estimado amigo oyente. Querido Dios, sé que tú me amas, pero debido a mis pecados estoy separado de ti. Necesito ser salvo. Necesito ser perdonado. Necesito ser limpio. Necesito un nuevo comienzo, Señor Jesús.
Ven a mi corazón, perdona mis pecados y sálvame. Sé que no merezco tu salvación, pero por gracia la recibo. Porque tú me amas y moriste por mí. Gracias por hacerlo. Por fe te recibo en mi vida y te pido que empieces a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea. Y dame fortaleza para confesarte públicamente y jamás avergonzarme de ti. Todo esto te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estimado amigo oyente, Cristo Jesús es la única, suprema revelación de Dios. Nosotros fuimos diseñados con un vacío que solo Dios lo puede llenar. Busque a Dios con todo su corazón y acepte la salvación a través de Cristo Jesús. Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Iglesia Templo Calvario del 1111 de la avenida Preakness en Wayne, Nueva Jersey, agradece su sintonía a esta radioemisora y a su programa Palabra de Vida. Confiando que el Señor haya ministrado su vida, le informamos a continuación nuestro orden de servicios. Miércoles, 7 p.m., Estudio Bíblico y Liderazgo. Viernes, 7:30 p.m., Servicio de Avivamiento. Domingo, 12 p.m., Escuela Bíblica y a la 1:30 de la tarde, Servicio Evangelístico. Para más información puede llamar al 973-694-2938. Templo Calvario de Wayne, Nueva Jersey. Dios le bendiga y hasta una nueva audición.